Hola pessoal, hoje vamos a ver a Metal Bone Control 3.2. Vamos a ver qué tal funciona esta raquete. Como siempre, vamos a comenzar ahora pela defensa y poco a poco vamos transmitiendo sensaciones de cómo que va a ser. Estoy un bocado frío, vamos a ver lo que Francisco faz conmigo. Mas antes de irmos a defensa, una coisa importante, fiquen ata o final do vídeo que teño dúas noticias en relación a Cork e vos voy a mostrar cualquier coisinha. Por eso, estén atentos. Agora sí, seguimos. Es durita, ¿eh? Me hace lembrar mismo a la Metal Bone normal. Esa fue buenísima. A nivel de tacto es duro como su irmã mayor, ¿ok? Siento que es exactamente igual que a Metal Bone normal, con el balance un bocadinho más baixo. Mismo así también están los parafusos, por eso percibo que mucha gente prefiere ir más para Metal Bone normal que no para o control, justamente por ese motivo. ¿Qué diferencia me faz si consigo controlar o balance, jugar con una u otra, cuando la otra te puede dar un plus de potencia? Más pronto. Atrás es confortable, se mexe bien, por eso vamos a estar na boa. Carbono aluminizado, o sea, las características son iguales a otra, carbono aluminizado, o multiweight, o rugoso no lacado, porque es lacada, ok? O tacto es más dura que la do ano pasado, y poco a poco vamos a ir falando un bocadinho más, agora vamos a ir para a red. Oh, qué animal. Pela porta, fue boba. Aquí te batió. La verdad que aquí en la red la siento mucho más confortable que a Metal Bone normal. Consigo mexerla mucho mejor, mucho más rápido. Mas igual, es así. También yo a Metal Bone la experimenté en invierno, estamos ahora en verano. Entonces, lo que es su tacto de raquete, siento que es lo mismo, ¿no es? Un bocadinho más mol pela temperatura y el sol que tenemos aquí. Mas no, me agrada más ahora que lo que me agradó en invierno. Sorry. Agora, mexer se mexe muito bem, ¿eh? Bloquear también bloqueado. Manda castaña. Bueno, claramente con los bloqueos funciona bien. Con los bloqueos funciona bien. En ese aspecto está bien. Es confortable, consigues apretar la bola. A mí, sinceramente, un rugoso que tengo lacado, no siento que faça mucha diferencia. Para mí, tener un rugoso así y no tener nada, es a misma cosa. A resta vista. Vamos al juego de transición. Sí. Pena. Estaba petada no ya, ¿eh?
Esa ya no levantaba, ¿eh? Oh. A pesar de ser del control, no siento que le falte peso en la cabeza para soltar los brazos. En ese aspecto la estuve a sentir bastante confortable. Ok, no, estamos bien de bandeja. A pesar de que con las bandejas siempre gosto más de tener un bocadinho balance más alto, en este caso no estoy a sentir que me falte eso. No me pregunten por qué, porque una raqueta de balance baixo mas me está a acompañar muy bien a mão. O bom también que es muy leve, calcula que es fabricada entre 345 gramas y 360, o sea que es muy fácil de mexer con ella, que es lo que noté, tanto en la defensa como en la red, que se mexe muy bien. Acredito que con la Metal Bond, si la apañase ahora, sentiría aquella diferencia en movilidad, mismo así con alteración de pesos, eso se ajeita luego. Más pronto, ¿está visto aquí? Vamos a smash. Así, continúa a sentir el balance baixo para esto. Hay que darle muy bien no punto 2 y que sea bastante técnico para conseguir sacar la bola, porque falta un bocadinho de balance más acima. Acredito que si fuese miña, yo le mudaría los parafusos y pondría un puntillo más acima. La parte divertida de esto, que vosotros no saben, es que con Francisco grabamos todo el por 3, más la cámara apagó y no grabó nada y estamos a repetir esto todo. No, pessoal, ya estoy con el brazo ahí dorido porque parece que no, por lo que vas a ir aquí, más ya fueron muchas bolas que pegué, la diferencia es que no se grabó. Entonces no voy a castigar más a Francisco. Es así, yo personalmente siento que me falta un bocadillo más de peso en la cabeza, porque cuando imprimes potencia, no sé, siento que sais muy rápido, sabes muy bien, mas no tiene el impacto que realmente esperas con la raqueta. Gosto más en ese aspecto la Metal Bond 3.2 normal, ok? O sea que ese peso extra que tiene en la cabeza, gosto más para smashar. Pero demais, me he tenido sentido muy confortable con la raqueta, sea en los juegos de transición, como en la red, y principalmente en la defensa, que es donde mejor se mexe a raqueta. Es muy leve, balance muy baixo, consigues realmente mexerte muy bien. En invierno, necesitas puxar pelo brazo. Ahora en verano, con este calor y este sol, un tacto duro, más confortable, ¿ok? Sí es verdad que no smash, siento muchas vibraciones en el hombro cada vez que pego una bola. No voy a mentir con eso, siento mismo muchas vibraciones. Acho que si resumimos esta raqueta, es una raqueta para lo que es, de control, que tiene muy buen control en la red, tiene un bloqueo muy buen, consigues controlar o bloqueo que faz, y olha que Francisco me mandó ahí un par de bombazos potentes. Muito control no fundo do campo, consigues ter muita boa maniobrabilidade. No jogo aéreo de transição, a pesar de ser una raqueta de control con un balance baixo, me sorprendió que no te penaliza muito a la hora de hacer a bandeja o a víbora. Consigues trabalhar a bandeja a víbora super confortable, sin problemas. No smash es la parte que para mí penalizó un poco más, mas si hacemos un balance de cuántos smash tienes en un juego en relación a lo que tú pretendes siempre que juegues a izquierda, y si hacemos un balance en relación al jugador de derecha que
esmashan bastante pouco, excepto o LeBron, non vas a ter problema nenhum, a raquete vai funcionar bem. A nível de qualidade estrutural, a simples vistas parece bem, non sei, con o paso do tempo, os golpes e demais, como ela vai reagir, como ela se vai comportar, se vai aguantar, se non se vai aguantar. Eso, usuarios que já ten jogado con Metal Bond, por favor, poden deixarme nos comentarios si tiveron algún problemas a nivel de estruturar, partidas e coisas por el estilo. Pessoal, por aquí já temos todo dito, teño mismo sorpresas para a semana, por eso atentos, porque vou dar un pequeno spoiler. Non vai ser ben para a semana, mas teño aquí para vos mostrar a nova Classic da Cork, ok? Isto é a evolución directa da Lite 3, já vos contaré máis coisinhas para mostrarles que esta vai sair moito en breve e toda a tecnología que está aplicada nesta e nas futuras raquetes que podan sair já máis para finais de ano e assim da Cork, se esta tecnología ven Extreme, que non vou facer moito spoiler, só un bocadinho, esta Extreme, ok? Non vou mostrar máis nada, así, hola, ainda non vou facer review da Extreme, é unha raquete que ainda faltan uns meses para sair, é unha edición limitada, por iso quero experimentar ben, quero levarla ben durante todo este tempo, há moita ilusión con esta raquete porque há moito traballo de fundo, ou seja que já iré contando coisinhas, por iso, non se esquezan, sou Argento Games, nos vemos no próximo vídeo. Chao.